través de los distintivos de la Iglesia Jesús Salvador, lo hemos titulado Lo que creemos, estamos aprendiendo verdades bíblicas que no solamente van a servir para hoy o mañana, sino que como iglesia debemos de repasarla, recordarla cada cierto tiempo, con frecuencia, para volver a la esencia, a las raíces, qué es lo que nos distingue frente a los demás movimientos, de demás de iglesias, e incluso a otras falsas religiones o sectas, qué es lo que nos distingue como cristianos, como miembros de la Iglesia Jesús Salvador. Y eso es lo que venimos aprendiendo viernes tras viernes, y yo te invito, ¿no?, que te conectes enseñanza tras enseñanza. La verdad, yo oro para que estas enseñanzas que venimos aprendiendo no solamente queden aquí de pronto como el alumno de colegio, a las 2 semanas ya te olvidaste, sino que bajen a tu corazón y que en todo momento en tu servicio, en tu adoración a Dios, siempre eso retumbe en tus oídos. ¿Sí? Más para los que están sirviendo, de la misma manera debemos entender estos principios bíblicos, y también aquellos que en algún momento nos van a tomar la posta. En algún momento ya quizás ya se comienza a notar, nos comenzamos a arrugar, nos ponemos pasita, y acá un tiempo podemos partir. Pero los que quedan tienen que quedar con la correcta enseñanza de qué es lo que distingue a la Iglesia Jesús Salvador, cuáles son los distintivos de la Iglesia Jesús Salvador, los nuevos pastores, los nuevos líderes de alabanza, las nuevas maestras de escuela dominical, los nuevos siervos, tienen que entender también esto, qué es lo que, cuáles son los distintivos de la Iglesia Jesús Salvador. Bien, hermanos, entonces a la fecha ya vamos estudiando 6 distintivos. Hoy viene el número 7, entonces enganchémonos todos juntos, pues ahí en el lugar donde estamos. Hasta el momento hemos visto cuál es el modelo de Dios para la iglesia, y lo hemos visto claramente en el libro de Hechos. Amén. También hemos visto cuál es la visión de nuestra iglesia, hemos visto cuál es el gobierno, o bíblicamente cómo debe ser el gobierno de la iglesia, para no cometer extremos o posturas heredadas de iglesias tradicionales, a veces donde a través de la historia el ser humano es el que ha influenciado, y hoy en día, como todos se organizan así, nosotros también, ¿no? Nosotros debemos de volver a nuestras raíces. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Hemos visto el poder del Espíritu Santo también. Hemos visto que este poder del Espíritu Santo no solamente tiene, no es que tenga que ver con acciones extrañas o palabras extrañas, o de pronto una persona levitando, gritando, no, sino el poder del Espíritu Santo va mucho más allá, equipa al creyente para que dé un verdadero testimonio de Cristo, ¿no? Hemos visto también la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿no? Estas dos verdades, resumidas en una sola oración, son bíblicas, ¿correcto? Tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre, y en ambas verdades nosotros creemos. ¿Cómo funciona? No lo entiendo, a cabalidad no lo entiendo, pero lo creo porque ambas verdades encuentro en la palabra de Dios. Claramente puedo decir que Dios es soberano, y claramente podemos decir que el hombre tiene responsabilidad sobre su salvación, de creer o no creer. Nadie más va a creer por ti, eres tú el que ha tenido que creer en el Señor. Hemos visto también qué es viviendo por gracia. Hemos entendido que nuestra salvación no solamente comenzó en gracia, sino debe permanecer en gracia, ¿no? Así como Dios nos ha amado a nosotros en gracia y misericordia, nos ha llamado de la misma manera, nosotros somos llamados a mostrar gracia a los demás, a recordar en que todo lo que hacemos lo debemos hacer en medio de su gracia, ¿no? Entender de que no es por mérito, sino es por gracia. Amén. Y el día de hoy vamos a ver el séptimo tema, que es Jesucristo, nuestra razón de ser como iglesia, ¿correcto? O también Jesucristo, el centro en la iglesia. Y la próxima semana voy a dar uno de los temas que más me apasiona, viene a ser la prioridad de la palabra de Dios, ¿correcto? La prioridad de la palabra de Dios. Luego estaremos viendo la promesa de rapto para la iglesia, que está muy buena también. Y luego veremos el equilibrio entre la verdad y el amor, ¿no? Finalmente viviremos que seguiremos viviendo por fe, ¿correcto? No vivimos porque de pronto hay un financiamiento, porque de pronto hasta donde el pastor diga. No, nuestra fe como iglesia debe ser por fe puesta en Jesucristo, con la esperanza hasta que Él vuelva, ¿correcto? Bien, hermanos, entonces vamos a meternos de lleno, como se dice, a la sesión número 7, Jesucristo, nuestra razón
de ser, ¿correcto? ¿Qué tal si me acompañan en oración ahí en sus lugares? Padre mío, Señor, te pedimos tu dirección esta noche para que tú nos muestres, Señor, que la razón de ser eres tú, Señor. Así, Señor, como tus discípulos tuvieron que entender esta verdad, Señor, así como tu iglesia primitiva, Señor, tuvo que entender esta verdad. No es por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que somos, sino porque eres tú la piedra angular, porque eres tú la cabeza de tu iglesia, porque eres tú el que da palabras de vida eterna, porque eres tú el maestro, porque eres tú el camino, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, porque tú eres el Señor de nuestra vida, Señor. Háblanos esta noche, Señor, y te pido que hables a cada un miembro de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, primer pensamiento basado en la palabra de Dios, que como iglesia, como miembros de la iglesia Jesús Salvador, debemos entender los siguientes. Nuestra vida debe demostrar a Cristo, no solamente por lo que dices ser cristiano, sino nuestra vida. Esto va mucho, tiene mucho que ver con la visión de la iglesia. Tiene que mostrar a Cristo, ¿no? Sí, que la gente puede evidenciar en tu vida a Cristo, pueda reconocer a Cristo, ¿correcto? Que lo que tú digas se vea reflejado en tu hacer, en tu accionar, ¿no? Y de pronto la persona diga, como decíamos en el devocional unos días atrás, la persona comienza a decir, realmente ha estado en comunión con Dios, ¿no? O está en comunión con Dios. Y aunque su rostro no está resplandeciente como la de Moisés, pero en sus actos, en su gesto, en su forma de ser, su forma de reaccionar, se nota que está en Cristo. Porque cuando es sometido a prueba, sale jugo de cristiano, ¿no? Y no sale un jugo amargo, sino de cristiano. Mira lo que nos dice 2 de Corintios capítulos, el verso 5, ¿no? Disculpen, ahí me olvidé ponerle el capítulo, si no me equivoco ahí, ¿sí? Pero me parece que es el 4, déjenme verlo bien, en breve se los verifico ya, pero vamos buscando 2 de Corintios, ubícate rápidamente, 2 de Corintios, para leerlo todos juntos. Capítulo 4, ciertamente, ¿ya ves? 2 de Corintios, capítulo 4, ¿correcto? Capítulo 4, verso 5, dice lo siguiente. No le estoy compartiendo pantalla, ¿no? Le voy a compartir pantalla, ¿sí? 2 de Corintios, hermanos, capítulo 4, verso 5, ¿correcto? 2 de Corintios, capítulo 4, verso 5. Nuestra vida no debe ser, dice, debe mostrar a Cristo. Pablo decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Es interesante porque Pablo está diciendo que no estaba en que de pronto Pablo quería dejar un nombre en la historia, ¿no? Que recuerden y todo el mundo diga, Pablo dijo, aunque lo decimos hoy en día, ¿no? El apóstol Pablo dijo tal cosa, pero el ánimo, el propósito de Pablo no era predicar sobre él. El propósito de Pablo no era que su nombre sea engrandecido o en que su nombre sea famoso, ¿no? Sino que dice, pero porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio que yo les estoy mostrando a Jesús como el Señor, dice. Y además le está diciendo, y nosotros nos estamos mostrando como siervos de ustedes, que es la iglesia. Todo líder de iglesia, todo siervo de la iglesia, Jesús Salvador, y todo pastor, comenzando en mi persona y los que sigan, que tengan el llamado. Debemos entender que no hemos sido llamados a tener una fama, a levantar un nombre, sino a mostrar a Cristo realmente a las personas. Más allá si se acuerdan o no se acuerdan de nosotros en algún momento, sino que las personas puedan ver a Cristo. De tal manera que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra, sin esperar recompensa de hombres, ¿no? Como muchas veces se suele hacer, ¿no? Como aquí de pronto pareciera que todo lo que yo hago no hay un reconocimiento, entonces
mejor me voy y sirvo en otra iglesia. No debe ser la idea. Y aunque es bueno muchas veces honrar a los siervos, de alguna manera reconocer a los siervos cuando alguien está sirviendo, pero no debe ser el ánimo ni la intención del siervo de buscar reconocimiento, de buscar que lo atiendan, que buscar ser famoso, es de buscar ser, que lo vean como la prioridad dentro de la iglesia. Debe ser Cristo. Ese es pretender robarle la gloria a Cristo. Y esto está escrito desde los inicios de la iglesia. Pablo lo está mostrando así, y mismo Señor Jesús va a hablar de esto. Pero interesantemente esto se fue perdiendo también a través de la historia de la iglesia. De pronto, a través de la historia de la iglesia, el Señor Jesucristo, que es el único mediador, el único Señor, el único santo, 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 3 veces santo, el único justo, de pronto a través de la historia de la iglesia vemos cómo es que la iglesia en los años 200, 300, 400 hacen un matrimonio con el imperio romano, ¿no? Y de pronto termina perdiéndose esa esencia y comienzan a idolatrar a otros personajes, a los padres de la iglesia, a mismo Pablo, a mismo Pedro, de pronto levantan un papa, de pronto levantan a María y se tergiversó todo. Y de pronto la iglesia para los años 1500 ya no mostraba a Cristo como tal, sino mostraba muchas otras cosas, y a Cristo también, pero mostraba a una virgen, mostraba a un santo, mostraba a un papa como autoridad de toda la iglesia universal, y se perdió, se tergiversó todo eso. Ahí es donde, que en ese contexto, Martín Lutero, nuevamente lo tengo que citar, o los reformistas, ¿qué es lo que hacen? Ellos declaran las 5 solas, se llama. Y una de esas 5 solas es: solo a Dios se le debe de dar la gloria. Y eso estaba escrito desde los inicios, sino que la iglesia lo había perdido. Ahora, si esta iglesia, que estuvo mucho más cerca al año 30 de Cristo o al año 33 de Cristo, nosotros estamos 500 años después, si esta iglesia, por falta de conocimiento y por el mala administración de los líderes, cayeron en lo que cayeron, nosotros también somos propensos a eso. Por eso la importancia de siempre volver a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que no debemos de predicarnos a nosotros mismos. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a hacer así porque yo lo digo, ¿no? No, vamos a hacerlo así porque yo estudié en tal lugar y tal lugar me avala, ¿no? O sea, y de pronto comenzamos a basar el mensaje en nosotros, ¿no? O comenzamos a basar el mensaje en ciertos líderes, cristianos a lo mejor, pero el mensaje tiene que estar basado siempre en Jesucristo. Por cierto, la Escritura está llena de Cristo, de tal manera que incluso cuando predicamos, cuando animamos a alguien para que se acerque al Señor, lo que tenemos que mostrarle es la Escritura, porque la Escritura misma muestra a Cristo. A veces nuestro corazoncito nos gana y de pronto queremos, está bien dar testimonios, quisiera hacer una aclaración en esto, está bien dar testimonio, decir, no, antes yo fui así y ahora Cristo hizo esto en mi vida, ¿no? Pero a veces decimos, antes yo era así y ahora mírame, ve cómo estoy. Ten cuidado, o sea, si tú no estás poniendo a Cristo en medio de todo, a lo mejor estás pretendiendo que la otra persona se convierta en base a tus hechos y no en base a los hechos del Espíritu Santo que trajo convencimiento de Cristo en tu vida. De tal manera que incluso el mismo mensaje tiene que ser cristocéntrico. La palabra cristocéntrico significa que Cristo tiene que ser el centro de todo el mensaje de la palabra de Dios. Y lo es, sino que entre lo escrito, lo dicho en la palabra, al hecho de llevarlo al oyente, muchas veces se pierde esa esencia y se lleva como dice, pura espuma nada más, ¿no? Pura espuma, y de pronto opacamos la supremacía de Cristo, ¿no? Entonces, nuestras reuniones, mis hermanos, cada una de nuestras reuniones, sea por Zoom, sea presencial, sea escuela dominical, sea de alabanza, sea de oración, sea de estudio bíblico, siempre debemos mantener la mirada que debemos de glorificar el nombre de Cristo, mostrar el nombre de Cristo, nada más. Todo lo demás es relleno, no. A nadie más, no. Invitamos un predicador que esa noche
las personas a través de ese predicador terminen glorificando a Cristo, no al predicador. Invitamos a un maestro de la Escritura que esa noche, cuando escuchamos la palabra de Dios, que este maestro de la Escritura nos lleve a Cristo. Por cierto, esa es la función de un pastor, esa es la función de un predicador. No que la gente ponga la atención en él, sino la función de un predicador, de un correcto maestro, es de que las personas pongan su mirada en Cristo. Es llevarlos a Cristo, no es llevarlos a él. La función de Moisés no era que el pueblo venga en pos de él, sino llevarlos en pos de Dios. ¿Estamos entonces, hermanos? Eso es lo que debe identificarnos como Iglesia Jesús Salvador. Nuestra vida debe demostrar a Cristo. ¿Qué más? Lo segundo, buscamos adorar a Jesús en espíritu y en verdad. Aquí hay mucho por hablar, pero básicamente vamos a rescatar vamos a decir lo siguiente. Si a Dios, y Dios está buscando que lo adoren en espíritu y en verdad, tal como lo dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? El enemigo muchas veces no va a decir, ¿sabes? No adores. El enemigo puede hacer dos cosas, básicamente. Uno, sigilosamente cambiar el objeto de adoración, que vendría a ser Cristo, el Señor, cambiar por cualquier otro personaje. Y tú vas a estar ahí adorando cualquier otro personaje. Ah, pastor, eso es idolatría. Eso lo tengo claro, ¿no? Ni en la vida voy a adorar al pastor, ¿no? O sea, definitivamente, porque más defectuoso es encima, definitivamente no. Ah, ahí no caigo, ahí quizás el incrédulo sí pisa esa trampa el enemigo, ¿no? Donde se les cambia el objeto de adoración y ya no están adorando a Cristo, sino están adorando cualquier otra cosa. Pero ya dentro de la iglesia cristiana, que ya sabemos que eso es idolatría, el enemigo va a cambiar los medios, o la forma, o la actitud. Te va a decir, sí, mira, aquí debes de adorar a Cristo, pero no te va a hacer, o te va a poner pensamientos, ideas para que no lo adores en espíritu y en verdad, sino en la carne y en falsedad. ¿Y qué es adorar en la carne? En mis emociones. Adoro a Dios porque hay bastante gente que me está viendo. Eso me vuelve espiritual. Adoro a Dios porque cojo un micrófono, porque si no tengo el micrófono, no hay ganas. Adoro a Dios porque han puesto mi música favorita. Adoro a Dios porque el que está al frente sigue entona bien. Y de pronto estoy adorando a Dios en mi carne, en mis emociones. Adoro a Dios porque hoy me siento bien, mañana no. Estoy adorando a Dios en base a mi estado de ánimo. Y eso es adorar en la carne. Suena mi música favorita, wow, me emociono, hasta lloro. Pero si no suena mi música favorita, toda la vida el pastor pone la misma canción, ya cansa. Perdón, las canciones son para nosotros poder decirle, declarárselas a Dios. No es para que de pronto, no sé, pues no retumbe nuestro corazón y diga, esa canción me gusta. Y aunque parece algo inofensivo, pero en el fondo podríamos estar cayendo en el error de estar adorando en nuestras emociones al Señor. Y eso es lo que Él no quiere, ¿no? Entonces, no puede estar nuestra adoración tampoco limitada a un lugar. Si de pronto te dicen, quizás algunos de ustedes ya conocen ciertos, ¿cómo se le puede llamar? Ministros de alabanza, te dicen, oye, mira, vamos a ir a ver a los jóvenes, pasa esto, ¿no? Y ten cuidado. Ya, imaginemos, es un caso imaginario todavía, ¿no? Pero se puede volver real. Ya de pronto todos se vacunaron, ya no más mascarillas, estamos ya en 2024, ¿no? Y de pronto dice, va a venir Evan Kraft a Pachacútec. ¿Y qué es lo que sucede? Vas a escuchar gritos, ¡yeah, bro! ¿No? Y ahí sí canto, me le vuelvo el más espiritual del 2024. ¿No es cierto? Pero el día de la iglesia, en el culto, no quiero ni aplaudir, a las justas me paro, me da sueño cuando están cantando al Señor y ponen una antigüita de esas que le gusta al pastor, imaginemos, para no hacer sentir viejo a nadie. Y de pronto, ahí sí. Entonces la pregunta es, ¿estás adorando a Dios por el tipo de música, por el ritmo,
o estás adorando a Dios porque quién está frente a ti. Tal vez estás orando porque de pronto Evan Kraft está ahí, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y él no tiene ninguna culpa. Yo no, lo estoy lo claro. Pero muchas veces eso suele ocurrir. El corazón es engañoso. Al Señor se le adora en espíritu y en verdad, porque estamos siendo ministrados por su espíritu, y en verdad porque conocemos que nuestra adoración no puede estar limitada a un lugar, a un determinado grupo de personas, a un cierto tipo de música, ni siquiera mi estado de ánimo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que debemos tener claro, que incluso en nuestra adoración debemos entender si esa adoración es porque estamos adorando a Cristo, si no es cualquier otra cosa, concierto, show, payasada, cualquier otra cosa, pero si estás adorando al Señor, nuestra reverencia debe ser como tal, ¿no? Entonces el centro tiene que ser el Señor Jesucristo. Cuando perdemos al Señor Jesucristo como el centro, estamos perdidos. Hubo una queja, no ocurrió aquí, lo leí en un libro de Spurgeon, si no me equivoco, en donde la hermana Pancracia va ante el pastor, y ya se los he contado, creo, pero le dice: pastor, me voy de esta iglesia. Dice: ¿por qué se va de esta iglesia, hermana? Porque durante la adoración, dice ella, ¿no? Estaba quejándose también. Durante la adoración, los jóvenes, ¿no? La típica, los antiguos quejándose de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están mirando su celular durante toda la adoración, ¿no? Y el pastor le dice: ya, le dice. Y ciertamente los jóvenes estaban mal, ¿no? Están mirando el celular, ahí estaban whatsappeando en plena oración, y le dice: hermanita, pero no se vaya todavía, o cúmplame un último reto antes de irse, por favor, le dice. ¿Cuál será? Lo cumplo con tal de irme, porque acá están en la carne esos jóvenes, dijo, ¿no? Entonces, pronto el pastor dice: ya, perfecto, pero mire, ¿qué tal si usted durante la adoración, o durante el servicio, mejor dicho, me coge este vaso de agua y le dio un vaso de agua, pero al ras, ¿no? Y mientras los demás están orando, adorando, ustedes, por favor, me traslada este vaso de agua desde el inicio del templo hasta el final, ¿no? Una vuelta, le dice, ¿no? Sin que se derrame ni una gota. Y si no se le derrama ninguna gota, ya, hermanas, usted se va. Pero si se le derrama, ya se queda, palabra. Es un caso que lo leí, no sé si será historia real, ¿no? Pero ilustra mucho. Entonces, ¿qué dice? Ya, dice, ¿no? Y lo llenaron al tope el vaso de agua, y la hermanita comenzó a caminar por el templo mientras los demás estaban adorando, los seguían chateando, el otro estaba orando, todo lo demás, ¿no? Terminó de dar la vuelta, terminó el servicio, el pastor le dice: reto cumplido, hermana. Sí, reto cumplido, dijo. No se derramó ni una gota, dice. Ya le dijo: pero ahora, ¿usted ha visto qué hermano estaba chateando? ¿Usted ha visto qué hermano o hermana se estaba durmiendo? No, le dice, porque estaba concentrado en que no se me caiga ninguna gota. El pastor le dijo: de la misma manera te tienes que concentrar en el Señor, y los que están a tu alrededor es su comunión personal con Dios. Lógicamente, hay siervos, hay ministros, padres de familia de sus propios hijos, que tienen que corregir esos actos, pero muchas veces la enseñanza va de que nosotros estamos viendo que otros lo cumplan, cuando a lo mejor nosotros también estamos siendo parte de estar viendo a los demás. Si el otro adora, entonces tengo tranquilidad para adorar, pero si el otro no adora, estoy intranquilo. Y eso es lo que ocurría con esta hermanita. Entonces, mis hermanos, el Señor está buscando que lo adoren en espíritu y en verdad, porque el centro, la razón de ser de nuestra iglesia Jesús Salvador es Jesucristo. Siguiente, las cosas que hacemos son para el Señor. Es otra verdad que tenemos que tenerlo claro como miembros de la iglesia Jesús Salvador, que las cosas que nosotros hacemos son hechas para el Señor. Pero tú dices: pero lo que yo hago, de pronto yo limpio las sillas y se va a sentar el hermanito tal, ¿no? Y él lo va a dejar sucio. Sí, pero en el fondo de todo el asunto, tú estás haciéndolo para el Señor. Ciertamente el hermano tal vez lo va a dejar sucio, ¿no? Yo siempre limpio, mira, el hermano viene con sus pies todo de barro y mal ensucia el templo. Ciertamente se le tiene que instruir al hermano que viene con los pies de barro, todo eso, pero entiende algo: las cosas que hacemos, lo hacemos para el Señor.
Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Es interesante. Porque si hacemos para los hombres, bien, vamos a enojarnos o frustrarnos cuando de pronto no encontramos un reconocimiento. O dos, lo segundo que puede pasar es, cuando hacemos para los hombres, vamos a estar expectantes de que esas personas valoren lo que estamos haciendo. Y vuelvo a aclarar, es bueno valorar el servicio de los demás, pero esto va con la actitud que tú tienes al momento de hacer las cosas para el Señor. Lo vas a hacer para alguien más va a coger el fruto que tú estás dando al Señor. Somos como un árbol, no, pero no podemos ser un árbol infértil. Tenemos que ser un árbol que da mucho fruto, dice la Escritura, porque si estamos en Cristo tenemos que dar fruto. Pero ese fruto, interesantemente, el árbol no se lo come él mismo. No ves ningún árbol comiendo su propio fruto. Alguien más se ve beneficiado por el fruto que tú das. Es decir, alguien más se va a ver beneficiado por lo que tú haces. Pero el secreto no está en tanto, lo voy a hacer porque tal persona se va a ver beneficiado. No, el secreto está en hacer de que lo que yo hago, lo hago para el Señor, teniendo mi mirada en el Señor y no para los hombres. Pero porque de parte de los hombres puede venir simplemente indiferencia, o pueden venir halagos, y de pronto ahí hay otro peligro, porque mi corazoncito va a comenzar a inflarse, ¿no? Porque cada vez que hago algo, alguien me aplaude, dice, bien, bien, hermano. Y está bien los aplausos, y está bien la palmadita, sigue adelante, pero no puedo pretender buscar eso siempre. Porque el día que lo dejen de hacer, me voy a frustrar. Y de pronto me voy a dar cuenta que he estado haciendo para los hombres y no para el Señor. Mira lo que dice el verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿De quién viene la verdadera recompensa? Es del Señor. Jesús va a decir en los evangelios que si tú estás haciendo para los hombres y de pronto recompensa de hombres tendrás, pues ya no va a haber recompensa de Dios, ¿no? Entonces ambos podemos estar haciendo lo mismo, pero si uno lo está haciendo para el Señor y el otro lo hace para los hombres, para el ojo de los hombres, recompensa de hombres va a tener. Pero si lo está haciendo para el Señor, recompensa el Señor tendrá. Pues tiene mucho que ver con nuestra actitud. Por eso es que digo que Cristo es nuestra razón de ser o el centro de nuestra iglesia, porque a Él servimos. Ahora, ciertamente Jesús dijo que lo que hacéis con estos pequeñitos me lo hacéis a mí. Y ciertamente la manera de servir a Dios es sirviendo al prójimo. Por eso que mi servicio tiene que ser en un contexto de iglesia, de creyentes, todos miembros de un mismo cuerpo, pero comandados por una misma cabeza, que no es el pastor, sino es Cristo. Y es para edificación unos de otros. Alguien más va a ser edificado, alguien más va a ser bendecido con lo que tú haces. Sea que has dedicado tu tiempo, tu talento, incluso yo conozco aquí muchos dedican su economía, y cuando hablamos de economía debemos reconocer que es su esfuerzo, es su trabajo, que fácilmente se lo podrían gastar en una ropa nueva, no sé, ¿no? En comer algo más rico, no sé, pero prefieren ponerlo al servicio del Señor de beneficio para alguien más, por ejemplo, para nuestros niños de la escuela dominical que son bendecidos. Eso es servir para el Señor. Y está bien. Veo las maestras de la escuela dominical poniendo todo su talento, haciendo sus diapositivas, editando su video, y eso toma tiempo, eso desgasta, más cuando hay responsabilidad con la familia, y lo están dedicando al Señor, ¿no? Ciertamente, y hay muchos niños que son bendecidos a través de eso. Veo otras hermanas que hacen manualidades, ¿no? Y también están dando al Señor. Otra hermana que se dedica a repartir premios viene aquí, o llega donación de cebolla, azúcar, y están dando ahí a las familias de los niños en la escuela dominical, y eso es servir a Dios. Otros, cuando no puedo ingresar, hago la llamada, digo, hermano tal o hermana tal, súpleme en la reunión de oración, por favor, no voy a poder estar, y están ahí cuando fácilmente pudieron estar viendo su partido, ¿no? ¿Cómo va Perú? No sé, pero bueno, podrían estar así. Pero eso es hacer las cosas, eso es servir.
la pregunta es de esta noche, no me estoy quejando, no quiero que lo entiendan así. El detalle no es que solamente es servir, sino con qué corazón estoy sirviendo. Si es hablando de Perú, acaba de meter el gol. Entonces, la idea es que, o sea, con qué corazón lo hago. Ahí está el detalle, con qué corazón estoy haciendo cada una de estas cosas. Si estoy haciendo de pronto para reconocer recompensa de hombres, ahí viene el problema. Y ahí va a venir también muchas veces mi frustración. Entonces, mis hermanos, yo me quedo con la última frase del versículo 24 que dice, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo es el que estamos sirviendo. Por eso digo nuevamente, Él es la razón de ser de nuestra iglesia, nadie más. No es el pastor, no son ni siquiera los niños, aunque amamos mucho a los niños, sino es Cristo. A Él vamos a dar cuentas. Dice, nos debemos cuidar de las apariencias, y esto está muy relacionado al anterior. Porque cuando de pronto estoy haciendo las cosas para el ojo de los hombres, ya estoy viviendo en una apariencia ya. Porque Dios todo lo ve, pero los hombres no. Ante los hombres podemos espiritualizar nuestro servicio, cual fuese. Sea de diácono, sea de pastor, sea de asistente, lo que fuese. Ante los hombres podemos espiritualizar nuestro servicio. Pero ante Dios no, Él todo lo ve, Él pesa los corazones. Y Jesús dijo, yo te pido que leas todo el capítulo 6, es muy interesante, pero Jesús básicamente hablando de la hipocresía de los judíos, de los religiosos, dijo lo siguiente, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, lo que es correcto, pero lo hacían solo delante de ¿quién? De los hombres. Les gustaba orar delante de los hombres, en la esquina de las plazas, cuando todos los ven. Y si nadie los veía, no oraban, pasaban de largo. Les gustaba ayunar cuando todos los veían, ¿no? Y ponían su cara de, estoy ayunando ya 5 días, varón, ¿eh? Que veas, pastor, ya es punto que me ponga a predicar porque estoy ayunando 5 días. Cuidado, no lo puedo hacer para los hombres. Ese pastor es un pastor que no ayuna. Y la pregunta diría yo, ¿tú cómo sabes? Esa iglesia no ayuna. Y la pregunta sería, ¿tú cómo sabes? ¿Acaso la Biblia nos dice que debemos de anunciar que hemos ayunado, que hemos orado? Aunque si bien es cierto, nosotros anunciamos nuestras reuniones de oración y todo lo demás, pero el énfasis no es decir, mira, nosotros sí oramos. Nuestro énfasis es que otros más se sumen a la oración, es distinto. Sino que aquí el énfasis de ellos es decir, mira cómo oro, mira cómo ayuno. Y Jesús le dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Lo que les gustaba era la fama, ¿no? La tendencia, los likes, ¿no? Eso es lo que les gustaba a estos religiosos, estar ahí en los likes, en los más vistos, en el YouTube. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y continúa el texto, lo puedes leer. Jesús está hablando de la hipocresía. Nosotros como hermanos de la Iglesia Jesús Salvador, mis hermanos, valga la redundancia, nos debemos de cuidar de las apariencias. Dios no está buscando personas correctas, ceremoniales, religiosas, sino está buscando siervos sencillos, transparentes ante Él. Lo demás solo se va a ser evidenciado cuando nuestra transparencia ante Dios sea la que está siendo clara, ¿no? Entonces, estas personas hacían cosas correctas, orar es correcto, ayunar también, pero la actitud, cómo lo hacían, malograba todo. Entonces, cuidémonos de las apariencias, ¿no? Las apariencias, dice, engañan, ¿no? Y vivimos en un país donde está impregnado de apariencia. Nuestro país está así. Paradójicamente, nuestro país, donde encuentran las zonas más humildes, el que tiene ciertas necesidades, cuando va a una reunión o cuando va a encontrarse quizás una reunión de promoción, ¿qué es lo que hace? Trate de ponerse lo más chachano. Y está bien ponerse lo más chachano, pero muchas veces, estoy hablando desde un punto de vista del mundo, ¿qué es lo que hace? Muchas veces para decir, mira cómo estoy, ¿no? Parado, ¿no? O sea, bien. ¿No? Entonces tengamos cuidado con eso. A ver, y eso no se puede trasladar a la iglesia, ¿no? Es como que de pronto
y en algún momento, no voy a decir nombres, pastor en short, ¿a dónde me han traído? Dijo alguien. Y a veces podemos caer en eso, les digo, porque en algún momento yo he caído a prejuzgar de esa manera, ¿no? Porque, ¿qué nos dice el contexto religioso de nuestra comunidad? Que de pronto, si está con terno, debe ser alguien importante, ¿no? Y si predica usando palabras santo, santo, glorioso, ¿cómo dices? Oh, se nota espiritual, ¿no? O sea, sí, pero bajo los conceptos del mundo, el mundo piensa que espiritual es religioso. Y espiritual es ser transparente y sencillo. Porque ese espíritu que el Señor nos ha dado es un espíritu de mansedumbre, de humildad. No vemos a nuestro Señor Jesucristo con esa opulencia, ¿no? Frente cuando Él vino a cumplir su ministerio, sino muy por lo contrario, vemos comiendo con los pobres, con los humildes, con los pecadores, pero lo que había algo diferente en Él era lo que salía de su boca, por cómo vivía, por cómo actuaba. De esa misma manera, mis hermanos, no podemos vivir de apariencias, sino que nuestro servicio sea lo más sencillo y transparente a los ojos de Dios. Amén. Y eso va a ser de edificación no solo para otros, sino también para ti mismo. Te vas a guardar de la soberbia, te vas a guardar de la apariencia, el orgullo, ¿no? Entonces, es importante también como miembro de Jesús Salvador conocer esto. Tenemos un mal ejemplo y muchos ejemplos más, pero he citado un mal ejemplo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, te invito a que puedas leer todo Levíticos capítulo 10, capítulo 9, todo el contexto, con tiempo en casa. Cuando se acuerdan todo lo que Dios dijo en Éxodo a Moisés de cómo deberían de vestir la familia de Aarón y cómo debe vestir a Aarón y toda la hermosura que hemos visto de su traje, el tabernáculo, todo el procedimiento que tenían que seguir, del incienso, cada uno de los muebles del tabernáculo y todo lo demás. En Levíticos esto llegó a su cumplimiento, ya el tabernáculo construido, las ropas bien confeccionadas, Aarón con su ropita, sus hijos con su ropita resplandeciente de lino fino, todo lo que hemos visto en Éxodo. Llegó el momento, ¿no? Y de pronto ahí estaba el sacrificio y un fuego de parte de Dios. Todo el pueblo quedó sorprendido y de pronto dos hijos de Aarón dijeron: a carambas, fuego de parte de Dios. Entonces ellos quisieron imitar o tuvieron una iniciativa propia, decir, por si acaso somos los hijos de Aarón, y hicieron algo que Dios no había mandado. Dios fue específico cuando mandó cómo debería hacer estos actos, de qué debería estar hecho los inciensos y todo, lo hemos visto en el libro de Éxodo. Ustedes están frescos en eso. Entonces dice, Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, fuego extraño que él nunca les mandó. Y ahí viene la palabra clave o la frase clave. Pusieron fuego extraño que él nunca les mandó. Quisieron servir a Dios en base a su iniciativa, en base a su criterio. Quizás bien intencionado, pero más esto indica malintencionado, porque lo que querían dejar era un referente de su nombre. Soy Nadab, soy Abiú, por si acaso. Nosotros somos de la familia sacerdotal. Pero hicieron algo que Dios no había mandado. Y entonces, ¿qué sucedió? Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. ¡Wow! ¡Qué drástico que fue Dios con ellos! ¿No? Pero se está marcando un precedente, que Dios todo lo ve, que Dios ve las intenciones del corazón, sabe por qué sus siervos hacen lo que hacen. Y aunque aparentemente hoy día tú quizás dices, pero yo he visto iglesias, he visto personas que hacen tantas cosas, usan mal el nombre de Dios, ten cuidado, pero Dios en algún momento va a hacer justicia de eso. No es que a Dios se les está pasando. Dios nos dejó aquí un referente, que Él es un Dios justo, es un Dios correcto, es un Dios santo. No toleró este fuego extraño de los hijos de Aarón, que hicieron algo sin que Él les mandase. Ay de aquel siervo que hace las cosas por hacer, porque le parece que así es, pues.
a lo que salga, pues. Y lo que está haciendo no está alineado a los ojos de Dios. Hay aquel siervo que está haciendo las cosas con una mala motivación, no el querer adorar realmente a Dios, sino levantar un nombre. Hay de aquellos siervos o hay de aquel creyente. Entonces tengamos cuidado. Tenemos ahí un referente, un mal ejemplo en el Antiguo Testamento de algo que a Dios no agradó, y el resto quizás ni cuenta se dieron el por qué, pero Dios había dicho bien claro cómo debía ser el procedimiento, y vimos, se fueron, bueno, y simplemente murieron, dice, delante de Jehová. A partir de ahí, todos pegaditos a lo que dice la Escritura. De la misma manera, nosotros, hermanos, hagamos las cosas conforme mandan las Escrituras, ¿no? No podemos hacer las cosas conforme a nuestra imaginación, ¿no? Una nueva revelación lo llaman hoy en día, ¿no? Dios me está dando una nueva revelación. ¿Qué tal si hacemos eso? Ten cuidado con las nuevas revelaciones. Todo lo que ha tenido que ser revelado ya fue revelado en su palabra. De eso vamos a hablar la próxima semana. Tenemos también un mal ejemplo en el Nuevo Testamento. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 5. Me he olvidado de citarlo ahí, lo agregas, Hechos, capítulo 5. De pronto, el capítulo 4 termina diciendo que hubo un hombre llamado Bernabé, ¿ya?, a quien se le había puesto este sobrenombre, porque él se llamaba José, si no me equivoco, pero le pusieron un sobrenombre llamado Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Por qué? Dice, porque él tenía su heredad, lo vendió y se lo dio para los más necesitados. Y vemos claramente cómo es que la iglesia y Dios, poniendo en el corazón de los discípulos, de los pilares, de los líderes de la iglesia, incluso le ponen este sobrenombre Bernabé, ¿no? Hijo de consolación. Es porque realmente él, a través de este acto, estaba trayendo consuelo para la iglesia que estaba comenzando y había muchas necesidades. Muchos perdían a sus familiares y todo lo demás. Y esto lo observó una pareja, Ananías y Zafira, ¿no? Vieron, dijeron, ajá, con que a ellos lo han llamado hijo de Bernabé, nosotros tenemos que ser la familia Bernabé, ¿no? O los esposos consolación, ¿no? Y de pronto pretendieron buscar un título. Punto número uno, lo hacen en vista a ver cómo es que Dios de pronto a través de la iglesia hace un reconocimiento al otro. Entonces ellos imitan esto y quieren hacerlo, pero no de corazón, no porque realmente Dios se los había mandado y no de la manera correcta, sino lo hacen en base a una apariencia. Y si tú lees los primeros 10 versículos de este capítulo 5 del libro de Hechos, te vas a dar cuenta del contexto. Y no era por el monto que de pronto Dios va a traer juicio sobre ellos, sino es por lo que ellos quisieron mentir a la iglesia, y en el fondo del asunto quisieron mentir a Dios mismo. Pedro lo va a mandar a llamar a Ananías y le va a decir, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y ahí uno dice, a ver, no dio todo, pues por eso es su problema, no dio todo. No es porque no dio todo, si leemos todo el contexto, no es por eso. No tiene nada que ver con el monto, sino con la actitud. Fácilmente pudo haber dicho, vendí mi heredad, lo vendí a 100, quiero dar 10 y 90 para mí. Y no hubiese pasado nada porque está siendo transparente con lo que ellos están queriendo bendecir. Lo que estaba sucediendo es que ellos vendieron 100, dieron 50 y dijeron, estamos dando los 100, hermanito, para los que necesitan. Acá tengo todos los 100, mira, me quedo con bolsillos vacíos. Y eso ya es apariencia, eso ya es mentirle. Pero en el fondo del asunto es querer mentir a Dios. Es querer aparentar algo que no es. Su intención ya no era realmente bendecir, su intención era levantar un nombre. Y Cristo está dejando de ser el centro de su vida. Y Cristo está dejando de ser la razón de ser de la iglesia, sino ellos están queriendo tomar ese lugar. Y mira lo que dice verso 4. Reteniéndola, mira, no se te quedaba a ti, le dice. Es decir, si tú cogías una parte, si te hubiese quedado. Dice, y vendida no estaba en tu poder, si al final es tu dinero, le dice. Si tú has vendido, si tú no vendías, es tuyo, le está diciendo Pedro. Y si lo vendes, está en tu poder, es tu dinero. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
sea, ¿por qué pretendiste mentir, aparentar? Nos has mentido a los hombres, dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, ¿no? Y Pedro lo va a corregir, y después de eso el pasaje continúa y dice que estiró las patas, ¿no? Él también murió, similar a Nadab y Abiú. Entonces vemos ejemplos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con esto no estoy diciendo que va a pasar contigo, pero por si acaso no pretendas mentirle a Dios, ¿no? Pero la enseñanza no es que va a pasar contigo, tampoco es infundirte temor, sino la enseñanza es que Dios todo lo ve, que al final Dios es el que pesa los corazones. ¿Cuál es nuestra motivación cuando hacemos algo para el Señor o algo para alguien más? Si es de pronto para el ojo de los hombres o es para agradar el corazón de Dios. Esa es la enseñanza de estos pasajes. Si estamos queriendo adorar a Dios en espíritu y en verdad, teniendo a Jesucristo como el centro de nuestra iglesia, Jesús Salvador, o de pronto Jesús es un nombre más que estamos usando para cumplir otras agendas personales. Ocurre en muchos ministerios donde se usa el nombre de Cristo para sacar cierto provecho o para cumplir ciertos, no sé, cierta satisfacción personal quizás, o para de pronto sacar un bien económico, o para de pronto tener de dónde vivir. Ocurre muchas veces en el ministerio, y esos malos ejemplos muchas veces nos meten en el mismo saco, y es por eso que hay muchas personas allá afuera, no creyentes, que no quieren ir a una iglesia porque creen que todos son iguales. Y no estoy diciendo nombres de iglesias ni nada de eso, pero tenemos que ser realistas al decir que eso existe dentro del ámbito cristiano. Por eso que uno de nuestros distintivos es que Jesucristo es nuestra razón de ser, el centro de nuestra iglesia. Él debe de ser adorado, a Él servimos, para sus ojos estamos sirviendo. Él debe ser glorificado en lo que hacemos, en lo que decimos. Esa es la enseñanza, por eso, de esta noche. Ese debe ser nuestro distintivo, mis hermanos. Y si eres siervo, tenlo bien claro esto. Pero hay un buen ejemplo a seguir también en el libro de Hechos. Hechos capítulo 14, verso 15. Tú dices, tal vez, bueno, nosotros no creo que estemos tentados a esto. Mira lo que dice Hechos 14, 15. Después de que Pablo estaba predicando, había muchas señales y milagros, y Dios comenzó a usarlo, como va a comenzar a usarte a ti, cuando de pronto hagas las cosas bien. Pero el tentador va a estar ahí. ¿Y qué pasó? Dice que el pueblo vino y le dijo, oh, Saulo y Bernabé, ¿no? Han descendido dioses, Júpiter, Zeus, han descendido. Y de pronto a Pablo lo comenzaron a llamar Júpiter y a Bernabé comenzaron a llamarlo Zeus. Y es decir, le estaban dando un nombre de un dios pagano, pero finalmente Dios para ellos, ¿no? Y querían adorarlos. Y de pronto vemos a Pablo diciendo, gracias, 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 totales. No vemos eso, sino vemos a Pablo tomando el otro camino. Dice verso 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Dice Pablo. Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, justamente lo que estás diciendo, le dice, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Y lo que Pablo está diciendo, nosotros somos de carne y hueso igual que ustedes. Nosotros no somos más que nadie. Nosotros no pretendemos tener un título de reverendo, obispo, apóstol y a la potencia, como hoy en día muchas veces vemos. No, simplemente somos igual que ustedes. Y lo único que estamos haciendo es revelar al Dios vivo para que se conviertan del error. Esa debe ser nuestra actitud a seguir cuando de pronto por ahí hay algo que una persona en su ignorancia podría decir, hermanito, cuando tú me predicaste o cuando tú me enseñaste, mi vida comenzó a cambiar, hermanito, y de pronto tú ves que ya te están poniendo un manto, por así decirlo, ¿no? Una coronita, bájate de ese pedestal y dile, hermana, hermano, soy igual que tú. Soy alguien de quien Dios también de lo vil y menospreciado me ha rescatado, pero somos iguales. Lo único que he hecho es mostrarte a Cristo. Que la gloria y la honra no se queden en el instrumento que eres tú, sino que la gloria y la honra vaya a nuestro Señor.
que la gloria y la honra no se quede con el discípulo, sino con el maestro de maestros, que es Jesucristo. Entonces, mis hermanos, debemos de cuidarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando ya estamos sirviendo en las filas del Señor, la tentación ya no es, vuelvo a decir, ya no es un vaso de cerveza, ya no es un dinero mal habido. La tentación va más allá ya de querer enorgullecerte, de levantar un ego, de levantar un nombre. Y de eso hay que cuidarnos. De esas cosas hay que identificarlas rápidamente y mirar nuevamente a Cristo y agachar la cabeza y decir: no, la honra tiene que ser para el maestro. El secreto de todo está en el contenido. El Santo Espíritu que está transmitiéndose no está en nosotros, que somos recipientes de barros. Como tal, no tenemos un valor. Tenemos un valor porque Cristo es el que de pronto está mostrándose a través de nuestra vida. Y al mismo tiempo, antes de terminar, déjame decirte, no hay ministro ni ministerio chiquito ni grande. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Y en todos está la misma tentación. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está llamando a que le sirvamos, no solamente lo adoremos, sino le sirvamos en espíritu y en verdad, en el día a día. Amén. Quizás aquí adelante se te abran puertas para emprender un ministerio. Quizás nuestra iglesia crezca. Es algo que no debemos de olvidar. Es algo que tiene que ver nuestros hijos y volver a escuchar y volver a escuchar, y se tiene que volver a predicar constantemente. Cuando de pronto la iglesia quizás comienzan a venir más, 100, 200, 300, miles. ¿Cómo estará nuestro corazón en ese momento? Ahorita mantener la humildad de alguna manera es más fácil, ¿no? ¿Somos cuántos? 30, exagerando. ¿Y qué pasa si somos miles? No, ya él es pastor ejecutivo, ya. Cuidado, ¿no? O sea, debemos tener cuidado con ese tipo de cosas, pero suele ocurrir. Entonces, el Señor nos anticipa de todo esto. Finalmente, mira lo que dice Colosenses 1:16, dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Pregunto, ¿en esta lista estás tú? Sí. En esta lista estás tú. Dice que todo lo que está en el cielo, en la tierra, dominio, todo fue creado por Él. Entonces tú estás en esta lista. En otras palabras dice, porque en Él fue creado Julio César, porque en Él fue creado Mauricia, porque en Él fue creado Nelly. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para qué dice? Para Él. Es decir, para la gloria de Él. Y eso es algo que no debemos de olvidar. Hemos sido creados por Él y para la gloria de Él, para adorar a Él, para amar a Él, para servir a Él. Entonces, mis hermanos, ¿qué tal si oramos antes de terminar este tiempo? Padre mío, Señor, te doy gracias esta noche por este tiempo que tú nos regalas en tu presencia, Señor, y podemos ver cómo es que claramente, Señor, nuevamente nos devuelves a nuestros inicios, Señor, a entender que todo lo que hacemos, Señor, es para ti, Señor. Que en tu reino no hay servicio pequeño ni servicio grande, Señor. Debemos de tomarlo como tal, Señor. Todo lo que hacemos es para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, que la gloria y la honra sea para ti, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos. Amén.